Muy buenos días, amigos de la República. Muchas gracias por acompañarnos este lunes 31 de agosto en una nueva entrega de entrevistas por nuestras plataformas digitales para conversar sobre temas de interés nacional. Hoy abordaremos uno que ha despertado las alarmas y preocupaciones de varios sectores y es la modernización del puerto de Caldera en el Pacífico Nacional. Para hablar al respecto, hoy tenemos a don Ricardo Ospina, quien es el gerente general de la Sociedad Portuaria de Caldera, que es el grupo que justamente está este mes cumpliendo 11 años al frente de esta terminal portuaria nacional. Dentro de los pormenores, uno de los sectores que salió recientemente a advertir sobre la preocupación respecto a la ampliación de la terminal portuaria fue la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y representantes de casas extranjeras que agrupa a importadores nacionales, la cual pidió claridad al gobierno en torno a cómo va el proceso para modernizar las instalaciones del principal puerto del Pacífico. Don Ricardo, buenos días y gracias por atender nuestra petición de entrevista. Muy buenos días, don Dani. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar con ustedes y con toda su respetable audiencia. Justamente, decíamos anteriormente en la entrada que están cumpliendo ya 14 años de concesión. ¿Cuáles han sido los principales avances en el puerto, don Ricardo? El más importante de todos es que el puerto de Caldera es un gran caso de éxito de concesión en Costa Rica. El gobierno pretendió hacer las proyecciones alrededor del año 2000. Esperaba que en los 20 años de concesión este puerto pudiese llegar a manejar algo así como 2.700.000 toneladas de carga. Hoy día, en el año 14, que bien lo tiene usted mapeado, estamos al orden de los 6 millones de toneladas anuales. O sea, hemos duplicado por un poco más las expectativas que tenía el gobierno. Se pensaba que este puerto en los 20 años iba a mover algo así como 40.000 contenedores al año. Estamos moviendo 300.000. O sea, el puerto ha funcionado. Hemos logrado atender esta sobredemanda que estaba por encima de todas las expectativas que tenía el país, con importantes inversiones en equipos y en recursos de acomodación y en el know-how que traemos nosotros como operadores de ampliar la infraestructura portuaria y de mejorar las oportunidades del país a través del puerto. Ahora, en lo largo de los últimos meses ustedes han señalado la importancia de efectuar obras adicionales que permitan el atraque de buques de mayor calado o de mayor tamaño, mayor capacidad. ¿Cuáles son los beneficios que le podría traer al país este proyecto? Bueno, esta respuesta se reparte en dos caminos. El primer camino que hay que entender es que el puerto de Caldera hoy tiene una ocupación muy cercana al 90%. Según el plan maestro que le hizo la firma holandesa Arcadis al gobierno, cuando un puerto de las características de Caldera llega hacia el 55% de ocupación, ya se debe atender su mejora en infraestructura. Y nosotros estamos llegando al 90%. Nosotros llevamos 6 años advirtiéndole al gobierno: cuidado con el puerto porque estamos superando los márgenes de ocupación establecidos para este tipo de instalación. Ahora, por otro camino, obviamente todos sabemos que el destino del comercio es hacia el Far East, hacia Asia. Hoy en día, cualquier exportador que quiera traer su carga o cualquier importador que quiera traer carga al país tiene que someterse necesariamente a usar puertos de transbordo. ¿Eso qué quiere decir? Que si queremos salir con algún producto desde Costa Rica hacia China, tenemos que tomar un barco de los que vienen a Caldera, ir a Panamá o ir a México. Se pueden ya transferir esa carga a barcos más grandes, que son los que hacen la ruta hacia Asia. Eso obviamente significa varias cosas. La primera, un sobrecosto muy importante, y la segunda, un tiempo muy importante de ruta. Para hacerles una pequeña reflexión, para poner un contenedor en China puede tomar alrededor de 30 días. Si la ruta fuese directa, tomaría alrededor de 20 días. Cuando estamos hablando de televisores, no hay tanto problema. Cuando estamos hablando de frutas, tenemos mucho problema.
porque son perecederos que no se pueden someter a esos tránsitos tan largos. Es muy costoso, por lo tanto hace la exportación muy poco competitiva. En el caso inverso de la importación, el contenedor va a llegar, va a ir a Panamá, va a venir a Costa Rica, va a tener un alto sobrecosto que lo pagamos todos al comprar los suministros, porque sería parte de la cadena de costo. ¿Qué es lo que pasa? Que esos barcos grandotes no caben en Caldera hoy en día. No se pueden meter, no tanto por el largo de la pantalla de atraque, sino por la profundidad de los puertos. ¿Qué obras serían urgentes, don Ricardo, realizar como para actualizar el puerto de Caldera a las necesidades que tiene el país actualmente? Básicamente son tres. El plan maestro, el plan maestro tiene 8 obras vitales, pero que básicamente, para poderlas entender fácilmente, se reparten en 3 grandes sectores. El primero, la profundización de los muelles actuales a una profundidad más competitiva que permita que estos grandes barcos puedan entrar. La segunda, el hacer nuevos patios que permitan almacenar contenedores a mayor altura, poner equipos de última generación para los cuales se requieren unos pisos más adecuados, y eventualmente contempla el plan maestro la construcción de un muelle adicional. Con esas 3 grandes obras, el puerto estaría altamente competitivo y abriríamos las puertas al comercio exterior de una manera bien importante. A manera para que nuestros amigos de la República entiendan cuál es la capacidad o la profundidad que tienen los puertos actualmente y a cuánto se podría o pretenden llevarlo para atender barcos de qué tamaño. Básicamente, para que nos podamos entender la situación de Caldera, nosotros hoy en día tenemos 4 muelles que se construyeron en los años 80. Son muelles que estaban bien para los 80, pero que desde los 80, salvo el muelle 4, que es un muelle relativamente nuevo, que es del 2015, todos los demás han estado igual desde ese entonces. Entonces tenemos un muelle que está a menos 11 metros, otro a menos 10, otro a menos 750 y otro a menos 13. Ahora, ok, el de menos 13, que es el del 2015, se puede profundizar hasta 17 metros. Los otros 3 muelles, que son los originales de la construcción del 80, no se pueden profundizar. Básicamente hay que hacer un nuevo muelle montado al frente del actual, porque la infraestructura no fue prevista para esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Hoy en día, en la realidad de Caldera hoy, no podemos recibir ningún buque construido después de 1970. No cabe. Entonces, cuando estamos hablando de buques de hace 50 años, entendemos un poco el rezago al que está sometido el puerto Caldera. Con esta nueva modernización, que es la que plantea el plan maestro, lo que se hace básicamente es organizar toda la infraestructura para que permita llegar por lo menos a 16 metros de profundidad. Que eso permite que entren los barcos más grandes que aún ni siquiera son tan usuales en la zona. Pero eso es la infraestructura. La profundización se realiza acorde a los barcos que estén navegando en el mercado. Entonces, la idea es hacer que el puerto debería quedar a 14, 14.50, parejo toda la línea de atraque. Y a medida que el comercio lo vaya exigiendo, solo con dragado podríamos llegar hasta los 16. La razón de hacer eso en etapas, con algunos disparadores en el camino, es tratar de que la inversión inicial no conlleve un alza de tarifas que perjudique la competitividad del exportador importador. Un barco de los que pueden atender hoy, ¿qué capacidad tiene? Y los que podrían atender con 14 metros y medio, ¿hasta cuánto podríamos ganar? Hoy en día nosotros podemos recibir barcos del orden de los 2.000 contenedores. Estos barcos que están navegando hoy en la zona con 14.50 son barcos de 8 a 9.000 contenedores, y los que caben en 16 metros son barcos de 18 a 20.000 contenedores. Así es un salto muy importante. Don Ricardo, me hablaba usted de que para poder exportar a Asia hay que hacer transbordos. Esta condición nos está frenando el intercambio comercial con Asia, con China, en la actualidad.
Sí, por supuesto. O sea, una de las cosas que tiene el exportador, que es el que más retos tiene en la constitución de su negocio, es tener un buen producto, pero ser altamente competitivo. Competitivo significa dos cosas: tener un precio razonable y competitivo en el mercado, pero tener un tiempo de entrega que también sea razonable y le permita mantener surtidos sus clientes en los diferentes mercados. Ujú. Entonces, si los puertos no son ágiles para poner la carga en tiempo en el país de destino, el exportador se vuelve muy poco competitivo. Ujú. ¿Y qué significa que nuestros exportadores sean poco competitivos en el panorama internacional? Pues la realidad es que se frena el comercio. O sea, al final del día, países tan ricos como Costa Rica, que tenemos tanto que ofrecer en el mercado internacional, o sea, la fruta es maravillosa, tenemos una maquila muy buena de muchos productos, pero no tenemos la penetración en el mercado que deberíamos tener. Ujú. Entonces, cuando nos vemos condenados solo a exportar a países cercanos, estamos en manos de mercados que, o dejando de tener la posibilidad de llegar a mercados que tal vez pagan mejor la fruta, que nos incentivarían a tener más cultivos, que generan más empleo, estabilidad para el país. El ver que, por ejemplo, la piña de Costa Rica, que es calificada tal vez como la mejor piña del mundo, sufrió un combate muy fuerte por piña nicaragüense, por piña ecuatoriana, y al orden del año pasado estaban hablando de 50.000 hectáreas de erradicación de cultivos de piña en Costa Rica porque no había mercados en donde ponerla. Todas las puertas, o sea, somos de los pocos países del mundo, son contados con los dedos, los que gozan del privilegio de tener las dos costas y poder elegir cuáles mercados atender. Ujú. Aquí estamos un poco, hicimos una muy buena labor en el Caribe, tenemos puertos muy competitivos a nivel internacional, pero sobre el Pacífico estamos bastante rezagados. Ujú. En el contexto actual, don Ricardo, ¿de qué manera puede un puerto como Caldera impulsar el intercambio comercial y apoyar en la tarea país de reactivar la economía? Siendo la caja de herramientas de los exportadores y de los importadores. Al final del día, el puerto sencillamente es un sitio donde el buque se vuelve camión y el camión se vuelve buque. ¿Qué es lo que necesita ese exportador o ese importador? Primero, que los puertos no sean caros. Un puerto caro perjudica toda la cadena de poder poner el producto en donde uno lo quiera poner. Lo segundo es que sea un puerto ágil y rápido. Fíjese que contrario a algún otro tipo de concesiones donde el usuario directamente vive la concesión, como en los aeropuertos, como en las carreteras, que la gente lo está midiendo por su nivel de servicio, nadie nunca se pregunta, ese televisor que estoy comprando, ¿por qué puerto entraría? Para ver si me gusta más si entró por un puerto o por otro puerto. Lo que le gusta a la gente es tenerlo disponible y que el precio sea razonable. Ujú. Entonces, el frenar la posibilidad de que podamos mostrar todo lo que tenemos y poderlo exportar a tiempo y poderlo exportar con buenos precios para ser muy competitivos, es algo que hoy lamentablemente no tenemos en Caldera. Expliquemos un poco porque la gente quizá no profundiza lo que es una concesión. ¿Cómo le beneficia al país, a las comunidades, la operación del puerto de Caldera, don Ricardo? Pues fíjese, Dani, que nos hemos dado la tarea de sumar todas las cosas que componen la concesión, y esto básicamente, después del INCOP, le ha representado al país alrededor de 10.000 millones de colones al año el tener concesionado el puerto de Caldera. Contrario a lo que mucha gente piensa, concesión no es privatización. O sea, a nosotros no nos vendieron el puerto, nosotros solo lo administramos y pagamos una gran cantidad de cánones, impuestos, remesas alrededor de esto. No. Pero también generamos empleo real. O sea, alrededor del puerto de Caldera hay más de 1.000 empleos directos en el puerto, y el censo dice que el puerto genera alrededor de 8.000 empleos en la zona, entre directos e indirectos. Entonces, sí, definitivamente los puertos mueven muchísimo la economía. En general, lo que siempre se genera alrededor de los puertos, y es que si tienes un puerto competitivo, las empresas empiezan a acercarse a la zona porque no hay nada mejor que estar al lado de los puertos para ser aún más ágiles,
más eficientes en los procesos, y eso debería llamar mucho la atención de los mercados. Somos el puerto más cercano a Panamá y no tenemos nada de contenedores de transbordo. Es carga de otros países que podrían darle un poco de empleo y de dinamismo al mismo mercado nacional, pasar por el país y ser una opción a los congestionamientos de Panamá. Pero todas esas cosas que están en el mercado, tanto como poder ser puerto de transbordo, tanto como poder tener rutas directas a Asia, tanto como tener precios competitivos, tener velocidades de productividad que favorezcan esos precios. No es lo mismo, para que entendamos un poco el contexto portuario, si yo descargo con grúas del barco, puedo hacer 30 contenedores por hora buque. Si lo descargo con las grúas que yo tengo hoy en día y le pongo las 3 grúas, puedo descargarlo a 50 contenedores por hora buque. Pero si tuviese las nuevas grúas, como las que estamos viendo en APM Terminals, son barcos que se van a mover alrededor de 80, 90 contenedores por hora. Esa velocidad hace que el barco tenga menos estadía en el puerto. La menor estadía hace que el flete sea menor, sea más barato. Si tenemos flete más barato, más rápido y un puerto que no nos encarece mucho el servicio portuario, estamos subiendo la competitividad de una manera bastante importante. A manera de ejemplificar, ¿qué significa para el consumidor final un puerto ágil que no pague sobrecostos por tener que atracar desde el punto de vista del bolsillo? Uy, es impresionante medirlo. Caldera es un puerto donde, contrario al Caribe, es más importación que exportación, porque la exportación es un poco difícil por las circunstancias que ya mencionamos. Por aquí entran los 3 millones de toneladas de graneles que el país consume, entre ellos 2 millones de toneladas de cereales al año. Esa es la tortilla de la gente. O sea, y hoy en día usted puede ver en Caldera barcos que pueden estar alrededor de 10, 12 días esperando muelle. Un barco de esos puede valer 15, 20 mil dólares diarios, que si espera 10 días quiere decir que en la tortillita estamos pagando 200 mil dólares de más, que si el puerto hubiera estado en condiciones de eficiencia no hubiéramos tenido que pagar. Y estoy hablando por barco, y yo recibo 12 barcos de granel al mes. O sea, recibo casi 150 barcos de estos. Bájelo a la mitad, que sean 100 mil, porque pues, 10 días es un caso extremo. Si son 5 días a 20 mil dólares, son 100 mil dólares por barco. Por 150 barcos quiere decir que la tortillita nos está costando $1,500,000 más al año. Solo por esperar, no por tarifa del puerto. Eso no es algo que cobro yo, eso es algo que le cobra el dueño del barco al importador para poder traer la mercancía a Costa Rica. Y así hay una gran cantidad de cosas. Arcadis, en el estudio del Plan Maestro, menciona 6 o 7 puntos que llaman la atención de si no se moderniza el puerto, ¿qué pasa? En la labor que hizo el INCOP de valorizar ese costo de no hacer nada, se llega a la conclusión de que no hacer nada y esperar puede costarle al país alrededor de $100 millones al año, por cada año que se atrase la solución. Ahora, ¿qué solución está planteando la Sociedad Portuaria de Caldera? Porque entiendo que desde 2018, diciembre, hizo un planteamiento al Poder Ejecutivo. ¿Y cuánto le costaría? Como para comparar lo que uno con otro, lo que estamos ahorita perdiendo y lo que podríamos, y lo que van a invertir ustedes al final de cuentas. Pues es una pregunta muy interesante porque nosotros hicimos una oferta al gobierno diciéndole, miren, nosotros creemos que hay que hacer estas obras urgentes para poder impulsar el puerto en este momento y que supere la ocupación. El gobierno particularmente desarrolló una herramienta que es muy importante y que es muy usada en casi todos los países, y es que hizo un plan maestro. El plan maestro que hace el gobierno para el gobierno lo que hace es decir para dónde vamos, pero lo dice el Estado. Por lo tanto, ya no hay una propuesta que tengamos nosotros o cualquier otro operador. Ya ahora hay que remitirse a lo que dice el plan maestro.
El plan maestro habla en su totalidad de una inversión del orden de los 350 millones de dólares, dependiendo del orden que le den a las fases del proyecto. Pero si esperamos los 6 años de concesión que nos restan para salir a una nueva licitación y esperamos los 3 años que demora la construcción, pues estaríamos más o menos 8 o 9 años esperando ver en servicio la solución. Eso significa perder 800 millones de dólares para hacer una obra de 300. El plan maestro hablaba de una urgencia de tener ya obras a partir del 2021, si mal no recuerdo. Correcto. O sea que hay que buscar una solución conjunta entre ustedes, el Poder Ejecutivo. Entiendo que también se necesita la participación de la Contraloría General de la República en avalar un modelo que permita modernizar pronto, antes de 2026, la terminal portuaria de Caldera. Sí, es una figura bien interesante porque, contrario a lo que se ha querido dar a entender, una negociación con el concesionario actual tiene más transparencia que cualquier otra, porque debe someterse a 2 procesos de revisión de la Contraloría General de la República. El primero es un proceso en el cual el gobierno le plantea la problemática y su intención de solución, y la Contraloría ahí, si encuentra mérito, le da un permiso para hacer la negociación. Y después de que se negocie, tiene que refrendar el contrato de concesión que derive de esa negociación. Entonces, digamos que la licitación pública internacional lo que aumenta es la competencia, no la transparencia. La transparencia debe haber en cualquier proceso, no importa cómo se llame. La competencia está un poco limitada en el caso de Caldera a través de una licitación, porque la licitación no es abierta a lo que proponga cada operador de su idea de modernizar Caldera. Es sencillamente, usted tráigame su propuesta para hacer mi plan maestro. Entonces, si ya el derrotero está trazado, ya está claro el camino que quiere el gobierno, ya sabe cuáles son sus obras, cuáles son los alcances de esas obras y cuánto valen aproximadamente, a lo único que se va a remitir la licitación es saber quién pone un par de dólares para arriba o para abajo en su intención de recuperar la inversión. Pero la realidad, esperar 9 años para ahorrarnos $1 en la tarifa y perder 900 millones de dólares en el camino suena un poco extraño. Claro. Don Ricardo, la terminal portuaria de Caldera queda a 70 kilómetros de la GAM. ¿Qué provecho le podría sacar, qué beneficio podría tener el país aprovechándola en su máxima dimensión? Caldera es un puerto que el gobierno de Costa Rica hizo con un tino impresionante. Yo llevo 30 años en este negocio y nunca había visto un puerto tan bien puesto. O sea, si usted lo mira, Caldera está a 4 horas de Limón, está a 4 horas de la frontera con Panamá, está a 4 horas de la frontera con Nicaragua. O sea, es realmente equidistante de todos los centros de interés y de desarrollo del país. ¿Qué es lo que debería desarrollar un puerto moderno, ágil, completamente dinámico? El que podamos tener una mucho mejor logística, podamos tener parques industriales en la zona, reactivar las zonas francas, poder hacer toda esa generación de empleo que tanto necesitamos y de desarrollo. Caldera es un puerto sumamente viable, o sea, es tan generosa la geografía en la cual pusieron Caldera, que usted puede tomar un contenedor a las 6 de la mañana y el camionero está recogiendo otro contenedor aquí después de haberlo llevado al GAM a las 2 de la tarde. Cosa que no pasa con los puertos del Caribe por la dificultad de su distancia y del sistema carretero. Entonces, realmente es un puerto que se presta para ser totalmente dinámico y para poder hacer cosas muy buenas por el comercio exterior. Se presta muchísimo para poder hacer parques industriales donde se pueda desarrollar el negocio de la maquila. O sea, Costa Rica tiene una gran mano de obra y muy calificada. Fíjense que no somos el país más barato en mano de obra y nos buscan mucho para hacer call center, para hacer centros de maquilas, para hacer muchas cosas que por lo calificado de la población trabajadora costarricense es muy apetecida. Ahora, no tenemos las facilidades de infraestructura y de desarrollo que requieren esos
esas empresas para poder usar más a Costa Rica. Uh-huh. Ahora, en los 14 años que tiene la Sociedad Portuaria de Caldera de operar el puerto, ¿qué empresas han visto ustedes que se han instalado en la zona de Caldera como para medir la importancia que tiene una terminal portuaria moderna para la generación de empleo y generación de negocios alrededor? Varias, o sea, aquí se han armado cementeras alrededor del puerto, se han armado muchas baterías de silos, se han armado muchos estacionamientos transitorios, no como quisiéramos, para ser completamente sinceros, porque toda Caldera tiene una virtud y es que está muy cerca del GAM, que eso también es una desventaja, porque es muy fácil tener la oficina en Avenida Escazú e ir al puerto y volver a Avenida Escazú por la tarde. Y evidentemente pues nos gusta más Avenida Escazú que el Paseo de los Turistas. Es una de esas ventajas que hay que mirar con cuidado. Ahora, definitivamente lo que está pasando ahorita es que no hemos logrado que grandes empresas pasen su fabricación o maquila hacia la zona portuaria. ¿Pero por qué? Porque no tenemos parques industriales, porque las zonas francas están un poco abandonadas. Pero si el puerto se reactiva, todas estas ideas retoman fuerza. Entiendo que el estudio de Arcadi sí contempla esa amplitud industrial en la zona de Caldera. Por supuesto, yo le comentaba hace un momento que yo llevo 30 años en este negocio y nunca había visto en mi vida un puerto rodeado de tanto verde. Los puertos a donde usted vaya están sitiados por las industrias y las fábricas y las zonas logísticas y las diferentes empresas que se hacen cerca del puerto, porque eso hace mucho sentido. Ahora, no les estamos dando una buena razón para venirse a la zona porque el puerto es un puerto pequeño, es un puerto tranquilo, es un puerto que no es agresivo. Y es el siguiente paso que deberíamos dar, darle a Costa Rica la apertura de sus mares hacia el mercado asiático, ¿verdad? ¿Qué empresas de usted pudiendo poner operaciones en Caldera? Yo lo que veo con mucha más fuerza y es lo que creo que es el sentir de lo actual. Uno no sabe mucho a futuro qué intereses se despierten, pero fruteros veo con mucha fuerza. Varios, o sea, a la fecha hay 3 líneas navieras muy importantes que nos han dicho, si usted hace eso, nosotros a la mañana siguiente abrimos ruta directa al Far East. O sea, no me cabe el buque, pero si usted me deja entrar el buque, yo salgo. Un tema que se me quedó en el tintero, pero que vale la pena un poco formular la manera de ejemplo es ¿qué obras de las que hemos visto en los últimos años en Punta Arenas han sido financiados con estos 10.000 millones de colones del canon que genera el puerto a la comunidad? Pues básicamente a través de una ley que hay sobre Caldera, tanto la Municipalidad de Esparza como de Punta Arenas reciben una participación económica por cada tonelada en que se mueve en el puerto, con lo que ellos hacen todas sus obras de desarrollo. Pero además el INCOP recibe un canon que es importante y es muy interesante ese canon porque el 5% del canon va destinado a obras con énfasis en turismo. Entonces, todas estas cosas que se hacen, como en el Paseo de los Turistas, como el balneario que hay en Punta Arenas, las hace el INCOP con los recursos básicamente que recoge de las concesiones. Mucho desarrollo, habrá que ver pues la asertividad del manejo de esos presupuestos en cada uno de esos momentos, pero lo que es cierto es que sí irriga recursos que generan bienestar, que generan trabajo y que generan desarrollo. Ahora, hay que potencializar eso porque yo creo que tenemos mucho por hacer en el Pacífico, mucho por desarrollar hacia otros mercados y tenemos esa bendición de tener un país que donde botamos una semilla de mango a la mañana siguiente de un arbolito. Y no lo tienen todos, deberíamos aprovecharlo. Don Ricardo, le agradezco mucho el tiempo que nos ha brindado. Yo sé que su agenda es bastante cargada, pero era necesario conversar sobre el plan de modernización de la terminal portuaria en Caldera. Por dicha, escuchamos que se está discutiendo el tema, ha ido avanzando, quizás no a la velocidad
que el país necesita, pero ojalá todo se encauce para bien. Muchísimas gracias, don Ricardo, y muchas gracias a los amigos de la República por seguirnos en esta transmisión. Muchísimas gracias, Dani. Que tenga un feliz día. Igualmente.